Doctor del Río, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Sé que usted está apenas saliendo de la sala de audiencias del juicio que estamos siguiendo y quería pedirle el favor de que nos explicara y nos contextualizara la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que está revocando una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que había inadmitido la recusación. Entonces, ellos llevaron esto por una acción de tutela a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Y esta es la decisión de la sala penal de la Corte Suprema. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos bien. Perfecto, pues un saludo especial para todos. Eh, eh, ¿Qué es esta decisión y cómo ponemos en contexto a la ciudadanía sobre el mismo? Con ocasión a las decisiones de la jueza 44 de evitar las maniobras dilatorias por parte de la defensa interpuso en su momento una recusación en contra de ella, argumentando que las razones que motivaban esa recusación eran las posiciones de la jueza relacionadas con la negativa de algunos elementos materiales probatorios en la audiencia preparatoria, y que eso hablaba de alguna posición subjetiva y personal de ella en contra del acusado. Esa era la línea un poco de las manifestaciones. Nosotros en su momento le dimos respuesta a esa acción de tutela, a esa recusación, perdón, advirtiendo que no había sido así y que las decisiones que se habían tomado habían sido dentro del marco procesal, es decir, negar elementos materiales probatorios que no tenían relación con el proceso y que esas habían sido inadmitidas. Ellos entonces, la jueza rechaza de plano incluso la recusación y ellos interponen una acción de tutela. Esa acción de tutela precisamente habla de esa violación al debido proceso. Incluso se advierte que ni siquiera la defensa acudió al recurso de queja, que era el camino natural que se tenía que establecer o darle desarrollo. Se interpone una acción de tutela que es negada por parte del tribunal, que además la declara improcedente y establece que no hay razones para darle desarrollo a eso, en el entendido que las decisiones y las posiciones de la jueza 44 habían sido dentro del margen legal, dentro de las consideraciones. Entonces, con base en eso, ellos impugnan la decisión del tribunal que declara improcedente la acción de tutela y es precisamente la Corte hoy quien revoca esta decisión y le da trámite a la recusación. Esto es importante, aquí es importante manifestar, Daniel, que en este momento la jueza no ha perdido la competencia sobre el proceso. Eso es muy importante. Es Sí, decir, la jueza 44 penal del circuito sigue siendo la jueza del proceso al expresidente Álvaro Uribe. en este momento la jueza 44 sigue siendo competente. La única forma de que pierda la competencia es que, y aquí hay que empezar entonces a establecer el trámite. ¿Cuál es el trámite? El trámite es que se envíe entonces esta recusación a su juez homólogo. Significa que un juez de su mismo nivel, que en este caso es la jueza 45 penal del circuito, la que le sigue a ella desde el punto de vista del análisis, establecerá si es viable o si se dan los elementos de la recusación o no. Si no se dan los elementos de la recusación, la jueza 45 devuelve inmediatamente el expediente. Tiene 3 días hábiles para hacer el análisis. Si niega entonces o establece que la competencia sigue en cabeza de la juez 44, devuelve el proceso y la otra semana daremos continuidad al juicio. De establecerse la jueza 45 que la competencia es de ella, es decir, que si había méritos para la recusación, será la jueza 45 la que le siga dando desarrollo a la actuación. Desde luego, si esa es lo que se presenta, si la jueza 45 decide abocar el conocimiento del señor. Aquí, Daniel, aquí estamos. Entonces, no sé hasta dónde llegué. No, decía usted, doctor Del Río, que hay dos posibilidades, o que la jueza desestime, la jueza 45 desestime la recusación contra su par
y vuelva a la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, o que la jueza 45 estime que sí hay motivos para la recusación y tenga ella que abocar el proceso. Así En es. ese caso va a ser algo supremamente difícil porque pues obviamente se han surtido meses de diligencias ante las jueces 44 y en qué punto retoma ya el proceso. Claro, claro. Y el debate es, algunos dirán que entonces el proceso tendrá que devolverse al momento, porque recordemos que el debate central del tema o de la posición subjetiva estaba relacionada con ocasión antes del inicio del juicio. En ese principio, entonces, bajo esa posibilidad habría que iniciarse el juicio nuevamente. Pero repito, para mí y seguramente para toda la bancada de víctimas no hay ninguna posibilidad de que la jueza 45 establezca que se encuentran acreditados los argumentos para para que ella mantenga el proceso. Es decir, la competencia sigue estando hoy en cabeza de la jueza 44 y estamos seguros que la juez 45 no asumirá el proceso en el entendido de que los elementos que han estructurado la posible recusación no son absolutamente válidos. Entonces, es lo que nosotros estamos advirtiendo es que la jueza 45 se tomará los 3 días para hacer el análisis y devolverá el proceso a la jueza 44. Esto es muy particular, doctor, porque digamos, aunque hay una base legal objetiva, aunque hay unas normas escritas y todo, hay un gran margen de interpretación en todo esto. Por ejemplo, ¿usted se esperaba que la Corte Suprema de Justicia pudiera tomar la decisión que tomó y notificó hoy? No, 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 bajo ninguna circunstancia, Daniel, porque además le asombra a uno, pues uno evidentemente acata las decisiones de las autoridades y precisamente la jueza 44 lo que hizo fue suspender inmediatamente el Sí. trámite procesal, incluso en la mitad de la declaración de un testigo, pero tenía que hacerlo, porque seguir el trámite pues era evidentemente ponerse en contravía de la decisión de una máxima autoridad como la Corte Suprema, sobre todo su sala penal. La Nosotros no conducta encontramos de ella fue elementos. ejemplar, sin lugar a dudas. No, Ejemplar. Recibe la orden y la ejecuta inmediatamente sin discutirla ni nada, diciendo es la orden de nuestro superior, el máximo tribunal de la justicia ordinaria de Colombia, y se cumple. así es. En el estado en el que se encontraba la declaración, no la habíamos Sí. terminado. Es decir, venía el redirecto por parte de la fiscalía. Es decir, ella es una mujer respetuosa de las autoridades y ese era el cumplimiento que tenía que dar. Ni siquiera nosotros nos habían notificado, la notificaron a ella primero que a nosotros. Entonces ella inmediatamente nos avisa y nos advierte, como usted estaba transmitiendo también la audiencia, se ve cómo ella suspende inmediatamente la audiencia. Entonces a lo que vamos es, ella hoy mismo va a mandar la carpeta al juzgado 45, a su homólogo, al que sigue entonces después en reparto al de ella, para que establezca si se dan los elementos de la recusación. Repito, para nosotros no se dan y seguramente la jueza 45 dentro de los 3 días que tiene para hacer el análisis devolverá la carpeta al juzgado 44 para continuar en el estado en el que se encuentra la actuación. Doctor del Río, acabo de recibir en este momento la decisión de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Jorge Hernán Díaz Soto. No sé si se la puedo compartir por su WhatsApp y la vamos leyendo mientras hablamos o se la voy leyendo yo y usted nos ayuda a comentarla y a contextualizarla. Se la mando también a Jonathan para que nos la ponga en cámara. Vamos leyéndola. Así. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Usted está en su vehículo recién saliendo de la sala de audiencias. Dice, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Jorge Hernán Díaz Soto, magistrado ponente. Radicación número 143735. Acta 058, Bogotá, 18 de marzo de 2025. Es decir, fue tomada el día martes. La sala resuelve la impugnación formulada por Álvaro Uribe Vélez a través del apoderado contra el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de febrero de 2025. A través de esta decisión, declaró improcedente la acción de tutela presentada en contra del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Segundo, al trámite se vinculó a todas las partes intervinientes dentro del proceso penal con radicado número tal. Antecedentes.
En el juzgado seleccionado cursa proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez por la posible comisión de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo, con soborno en la actuación penal, en concurso homogéneo. Así está escrito, lo leo tal cual. El 10 de febrero de 2025, en desarrollo del juicio oral, su defensor recusó a la jueza 44 penal del circuito Confusión de Conocimiento de Bogotá con fundamento en el artículo 56, numeral 4 de la Ley 906 de 2004. La funcionaria rechazó de plano la recusación y al tiempo expuso las razones para no apartarse de la actuación. El accionante manifestó que conforme al artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, la funcionaria debió pasar el asunto al despacho de la misma categoría que le sigue en turno. Sin embargo, no procedió de esta manera. Decidió, en cambio, continuar en el juicio oral sin dar trámite a la recusación. ¿Hasta ahí algún comentario, doctor? No, yo lo que creo es, y le invito a que vaya directo a las consideraciones, porque ¿qué es lo que pasa? A lo que me invita esa interpretación es que la Corte Suprema lo que está haciendo es gala de que se haya respetado el trámite como debía hacerse. Y lo que me invita a establecer es que no es una decisión que hable de que evidentemente existían elementos para analizar. Lo que estoy entendiendo, y seguramente las consideraciones lo advertirán, es que se debió haber cumplido el trámite, es decir, que debió llevarse el proceso a su homólogo, que es la jueza 45, para que definiera. Pero miremos las consideraciones que ahí nos van a dar entonces, y nos va dando matices sobre qué fue o cuáles son los puntos fundamentales de la decisión. Consideraciones, sí, es una decisión de 40 páginas, las consideraciones empiezan en la 16. Dice: competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 223121 del decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo primero del decreto 1983 de 2017, en concordancia con el artículo 32 del decreto 2591 de 1991, es competente esta sala para pronunciarse sobre la impugnación formulada. Segundo, fundamentos de la acción de tutela y estructura de la decisión. Me voy a saltar también eso. Sí. Tercero, la procedencia excepcional de la acción de tutela. También me la salto. 3.1, el análisis de procedibilidad que hizo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá como juez de tutela. El acuo, o sea, el juez de primera instancia, al efectuar el juicio de procedibilidad, encontró que en la acción de tutela promovida por Álvaro Uribe Vélez se acreditó el primer requisito de carácter general, esto es, que la cuestión discutida tiene una evidente relevancia constitucional porque el demandante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. 5.4. Cuando ascendió a la verificación del segundo requisito que la doctrina constitucional ha determinado de subsidiariedad, el tribunal encontró que no estaba satisfecho. Advirtió que el demandante no agotó todos los medios de defensa ordinarios y extraordinarios que tenía a su disposición para atacar la decisión judicial que le resultó adversa. Sí, ¿cómo se interpreta eso? El tribunal le dice: usted no puede acceder a la acción de tutela porque el deber que usted tenía era de acudir al recurso de queja. Ese día, Jaime Lombana no interpone ningún recurso y simplemente termina la diligencia y después interpone la tutela. Entonces, ya dice esa particularidad. Dice esto, doctor Del Río, en concordancia con lo que usted nos está diciendo. Exacto. En concreto, dice el ACO que el accionante no interpuso recurso de queja que, según el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, procede, comillas, cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación. 5.5. Como no encontró cumplido ese segundo requisito, se relevó de seguir con el examen de los demás que se contraen a la inmediatez, la trascendencia, que el accionante identifique de forma razonable los hierros que generan la vulneración y que estos hayan sido cuestionados dentro del proceso judicial, que se determine si se trata o no de una irregularidad procesal y que la decisión cuestionada no sea un fallo de tutela. 5.6. Pues bien, uno de los argumentos de la impugnación que presentó el apoderado de Álvaro Uribe Vélez se refiere al análisis que realizó el tribunal sobre el requisito de subsidiariedad. En criterio del recurrente no existía
ningún mecanismo procesal para atacar la decisión que rechazó de pleno la recusación. El deseo no es cierto, como lo expresó el tribunal, que el recurso de queja fuera una herramienta idónea para conseguir ese objetivo. Tras esa razón, la sala deberá verificar si el demandante tiene a su disposición otros medios de defensa. Para el efecto, según se anunció, establecerá la naturaleza de la decisión reprochada y constatará si es verdad que contra ella procedía la queja. 3.11. Las decisiones judiciales en el trámite de los impedimentos y recusaciones en la Ley 906 de 2004. El artículo 60 del Código de Procedimiento Penal establece que luego de formulada la recusación, el juez recusado, lo acepte o no, deberá enviar el asunto a quien le corresponde resolver para que decida de plano, entiéndase, al funcionario de la misma categoría que le sigue en turno. En caso de que ambos jueces compartan la postura de negar la recusación, la actuación regresa al primero y continúa su curso. Si los dos coinciden en aceptarla, el caso debe ser asumido por el segundo despacho. Por el contrario, si existe controversia entre uno y otro, se deberá enviar el asunto a quien le corresponda resolver para que decida de plano, es decir, al superior funcional. Aquí hay una nueva teoría, doctor del Río. O sea, si las dos juezas están de acuerdo en que no hay recusación, vuelve a la juez 44. Si las dos estuvieran de acuerdo en que sí hay motivo de recusación, cosa que no va a pasar, estaría en manos de la segunda. Pero cuando hay criterio diverso, pasaría a definirlo el superior funcional, que en este caso es el Tribunal Superior de Bogotá, doctor. Sí, pero es que ahí hubo, eso se estaba dando de esa manera con relación a que subiera, pero reciente jurisprudencia ha establecido que el trámite natural es con relación al homólogo. Y el homólogo es el que deberá definir si hay mérito o si se establecen los criterios de la recusación o no. En este caso no habría posibilidad de que suba a la segunda instancia. Ese es el punto de la novedad jurisprudencial. Sigamos más adelante, que eso tienen que advertirlo más adelante. 59. Bajo ese entendido, las decisiones judiciales que se emiten en el trámite de un impedimento o recusación se limitan a: primero, la que pronuncia el juez recusado, en la que se manifiesta si acepta o no los hechos en los que se funda la recusación. Segundo, la que dicta el mismo funcionario, en la que ordena enviar el expediente al juez que le sigue en turno para que resuelva de plano. Tercero, la del juez homólogo, que debe resolver de plano la recusación. Cuarto, la del superior funcional, de quien se declaró impedido en el caso de que exista discusión sobre el funcionario a quien corresponda continuar el trámite de la actuación. 60. En el presente caso, la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá resolvió rechazar de plano la recusación. Dijo además que por tratarse de una orden no admitía ningún recurso. De hecho, cuando la defensa del procesado Uribe quiso hacer uso de la palabra para manifestar que la jueza cometió una vía de hecho, la funcionaria cortó la intervención y manifestó: discúlpeme, doctor, ya frente a esa manifestación ya tomé la decisión. Doctor, no hay más discusiones. Como es una orden, no es susceptible a los recursos. Doctor, la decisión está adoptada, están los audios, no hay necesidad de más constancias. Señora fiscal, entonces proceda, por favor. 61. Aún así, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver la demanda de tutela que Álvaro Uribe Vélez presentó por estos hechos, declaró improcedente el amparo pretendido. Consideró que el accionante no utilizó los recursos legales que tenía a su disposición para atacar esta decisión, en especial la queja. 62. Con este razonamiento, el acuo no tuvo en cuenta que la ley procedimental penal no contempló la posibilidad de recurrir las decisiones que se profieren en el trámite de un impedimento o recusación, como lo establece el artículo 66 de la Ley 906 de 2004. También pasó por alto que, según el artículo 179b ibidem, la queja solo procede cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación. Bajo ese entendido, la interposición del recurso de queja supone que la providencia censurada puede ser discutida en segunda instancia. Las decisiones que resuelven una recusación por expresa disposición legal no tienen esa naturaleza. Bueno, ahí le explico algo. Y yo Señor, creo que por favor.
Esa era la línea que estaba yo tratando de establecer ahorita, que le advertía sobre que la posición había sido muy técnica por parte del magistrado de la Corte Suprema. Lo que él dice es que el argumento del tribunal y el nuestro era que como no se había acudido al recurso de queja, pues entonces la acción de tutela no tenía validez. ¿Por qué? Porque había que agotarse por vía de principio de subsidiariedad el recurso de queja. ¿Qué dice el magistrado? El magistrado dice, contra esa decisión que rechaza de plano la recusación no había recursos y significaría lo anterior que la defensa podía acudir directamente a la acción de tutela. Eso es lo que está diciendo para que tengamos un poquito de claridad. Es decir, la Corte se aleja de la posición del tribunal y le dice, no señor, la defensa no tenía que interponer la queja, nosotros consideramos que sí. Ahora le dice, entonces, como no era necesario, no se podía acudir al recurso de queja, era válida la acudir de manera directa a la acción de tutela. Entonces le está diciendo ahora a la jueza, señora jueza, acuda o acoja el trámite que tenía que usted hacer desde el momento en que la recusaron, que era enviar a su homólogo para que ésta definiera. Creo que lo perdí, Daniel. No, está en mute. Perdón, 63, doctor. Dice, continúa la decisión. A partir de esas precisiones, es posible concluir que el tribunal debió abordar de fondo el asunto y no declarar la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otros medios de defensa judicial. Y luego, 3.2, procedencia de la tutela en el caso concreto. Una vez decantado que la tutela promovida por Álvaro Uribe Vélez versa sobre un asunto con relevancia constitucional y cumple con el requisito de subsidiariedad, debe la sala ocuparse de verificar si se satisfacen los demás requisitos generales de procedibilidad. 65. En primer lugar, se identificaron de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. El accionante relató los hechos del proceso penal en el que la jueza demandada rechazó de plano una recusación que la defensa formuló en su contra. También expuso los argumentos por los cuales consideró que la accionada incurrió en los defectos orgánico y procedimental absoluto, con la decisión de no dar trámite a la recusación. Por último, dio a conocer las razones por las cuales se estima que la funcionaria accionada violó sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En este orden de ideas, la sala acredita el cumplimiento de este requisito en la medida que el tutelante expuso con claridad los hechos que de forma presunta desconocieron sus derechos fundamentales. 66. En segundo lugar, la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez. La providencia judicial cuestionada se dictó el 10 de febrero de 2025 y la acción de tutela se presentó el 11 de febrero, es decir, al día siguiente en que ocurrieron los hechos. 67. En tercer lugar, se acreditó la trascendencia. En el presente asunto, el accionante denunció una irregularidad procesal con incidencia determinante en la decisión judicial que se cuestiona. Las anomalías que se analizarán son de carácter orgánico y procedimental. De hecho, el accionante señaló que sus derechos fueron vulnerados por haberse empleado un trámite no previsto en la ley procedimental penal para rechazar de plano una recusación que tenía por propósito garantizar la imparcialidad del juez ante quien se está juzgando penalmente el aquí accionante. 68. Por último, no se trata de un cuestionamiento a una sentencia de tutela. 69. Así las cosas, la sala concluye que se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que a continuación se examinarán los defectos específicos allegados por el accionante. Su comentario está ahí, doctor. Sí, es el punto que le estaba diciendo. Toda acción de tutela debe acudir a unos criterios específicos, en este caso unos principios que está estableciendo el juez de tutela. ¿Qué significa eso? Significa que el tribunal en su momento declara improcedente porque no se había cumplido uno de los principios, que es el de la subsidiariedad. Aunque esto suena muy técnico, esto lo que significa, palabras más, palabras menos, es que la defensa había tenido que acudir a un recurso ordinario, que es el de queja. Para la Corte no era posible acudir al recurso de queja porque este solamente se da
con ocasión a la negativa del recurso de apelación. Entonces dice el tribunal, dice la Corte, se han cumplido a cabalidad los principios, entonces significa que en ese sentido, desde el punto de vista de los criterios de inmediatez, trascendencia y subsidiariedad, ha cumplido la acción de tutela. Ahora pasamos a la segunda evaluación y es del tema ya de fondo con relación a la violación del debido proceso, que es a donde usted va a entrar en ese momento, Daniel. Sí, señor. Dice lo siguiente. 77. En el presente caso, la jueza 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, luego de ser recusada por la defensa de Álvaro Uribe Vélez, resolvió rechazar de plano la recusación a través de una orden, pronunciarse de fondo sobre la inexistencia de la causal de impedimento que se le atribuyó. 78. Como se verá, ambos pronunciamientos, rechazar de plano la petición y resolverla, son incompatibles y no respetaron el principio lógico de no contradicción que debe estar presente en cualquier proceso de razonamiento lógico deductivo como lo es una decisión judicial. Ahí que es importante, Daniel, lo que usted acaba de decir, que es para dónde vaya la decisión final. Es decirle, la Corte le está diciendo a la jueza, usted no ha debido rechazar de plano, usted ha debido abrir el contradictorio, es decir, usted tenía entonces que darle la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público con relación a la recusación y definirla usted misma de fondo. Entonces, como no lo hizo, precisamente es que la Corte va a advertir, hay una vulneración y entonces usted debe llevarla entonces a la instancia que corresponda para que se manifiesten sobre ese tema. Hacia allá se va moviendo la decisión final. 79. En el asunto en discusión, dice la Corte Suprema de Justicia, la funcionaria demandada se abstuvo de impartir el trámite exigido por la ley frente a los señalamientos de presunta parcialidad que le formuló uno de los sujetos procesales. Para fundamentar el rechazo de plano de la recusación, invocó los deberes específicos de los jueces previstos en el numeral primero del artículo 139 del Código de Procedimiento Penal. Además, citó el artículo 142 del Código General del Proceso, que autoriza rechazar de plano una recusación. 80. En resumen, basó su decisión en 3 argumentos. El defensor no sustentó la petición en debida forma. El mismo sujeto procesal convalidó la competencia del juzgado al continuar interviniendo después de que supuestamente se gestó la causal de recusación, y la recusación se trató de una maniobra dilatoria. Así lo manifestó la funcionaria en la audiencia. Eso es lo que dice el siguiente punto, doctor. Sí, esas son las razones sobre las cuales la jueza en su momento no le da viabilidad y nosotros lo compartimos. Es decir, para nosotros eso o esa solicitud o esa argumentación sobre la recusación era una maniobra dilatoria y en eso coincidimos absolutamente tanto Fiscalía, Fiscalía, representación de víctimas y juez. Entonces, sigamos dándole trámite a la lectura porque ahora va a establecer dónde está la violación específicamente. 81. Lo que correspondía entonces, atendiendo a las previsiones de los artículos 60 y 57 del Código de Procedimiento Penal, es que la funcionaria, al no aceptar la recusación, ordenara el envío inmediato del expediente al juez homólogo que le seguía en curso para que decidiera de plano. Sí, tal cual como lo hemos advertido. Es decir, la Corte lo que está estableciendo aquí, Daniel, es, señora jueza, usted no podía rechazar de plano la nulidad, sino inmediatamente enviarlo a su homólogo para que ella definiera de plano si había lugar a la recusación o no, con las consideraciones que ya hemos establecido. Y el rechazo de plano terminó afectando los derechos de la defensa, según esa manifestación, repito, que no compartimos. De hecho, la decisión que adoptó de no seguir el procedimiento establecido y en cambio rechazar de plano la recusación resultó problemática por 2 razones. La primera, porque no es cierto que las normas que invocó la demandada la autorizaran para rechazar de plano la recusación, que en este caso particular formuló la defensa de Uribe Vélez. La segunda, porque no garantiza el trámite para examinar una crítica sobre la imparcialidad que las mismas personas recusadas decidan sobre su propia recusación cuando se ha sustentado la ocurrencia de una causal de impedimento. A continuación, la sala analizará cada uno de esos errores.
82. La accionada argumentó que por virtud del principio de integración del artículo 25 de la Ley 906 de 2004, es posible aplicar lo preceptuado en el artículo 142 del Código General del Proceso. Al interpretar la primera de esas normas, la Sala de Casación Penal en el auto Corte Suprema de Justicia AP 6973 de 2017 precisó que en efecto el artículo de integración faculta al intérprete a hacer uso de disposiciones contenidas en cuerpos normativos distintos al que en principio regularía la materia. Sin embargo, también aclaró que esa aplicación procede siempre y cuando la cuestión bajo estudio no se halla expresamente regulada en la normatividad especial, ni las disposiciones de la norma utilizada se opongan a la naturaleza de aquella. 83. La aplicación del principio de integración entonces está reservada para asistir los casos en que se presentan lagunas por falta de regulación que hagan imprescindible acudir a lo dispuesto en sus ordenamientos. No procederá, en cambio, cuando lo que advierte es que el legislador expresó su voluntad sobre un aspecto determinado o cuando establece un trámite especial. Pero ahí está estableciendo, evidentemente, con relación al principio de integración, para establecer que las decisiones o las posiciones o la posición tomada por la jueza 44, según esta decisión, no acudió a la necesidad de darle debate de fondo o decisión de fondo a la recusación, y que para ellos eso tiene una vulneración evidentemente sobre las garantías de la defensa. Repito, el tribunal, y ese es el tema técnico en realidad, el tribunal lo que advertía era que no se había agotado un principio. La Corte dice, no, hay que permitirle entonces a la defensa o que se le dé desarrollo a las garantías de la defensa, y por eso entonces consideran viable que sí hubo una vulneración. Ok, señor. En este caso es claro que no hay un vacío legal en el trámite de impedimentos y recusaciones en materia procedimental penal que autoriza a los funcionarios judiciales a aplicar el artículo 142 del Código General del Proceso para rechazar de plano una recusación promovida en su contra. Menos aún cuando esta última norma, en contraste con las de la Ley 906, que regulan la materia, resulta desfavorable en tanto fija una serie de condicionantes que la ley procedimental penal no prevé para la habilitación del trámite propio de una recusación. Perdónenme. 85. Así ocurre con la convalidación. En el trámite de las recusaciones que regula el Código General del Proceso, se refiere a la imposibilidad que regula el Código General del Proceso. Esta restricción, sin lugar a dudas, no puede trasladarse al procedimiento penal, en tanto que la ley de la especialidad no fija un umbral mínimo o máximo en el que se pueda proceder a la recusación. Así lo precisa la Sala en una sentencia de 2015. 86. Tampoco el numeral primero del artículo 139 del Código de Procedimiento Penal resulta aplicable en este asunto. Esto es así porque en derecho rige el principio de especialidad normativa, según el cual la ley especial prevalece sobre la general. De ahí que en casos como el que se estudia, donde existen normas específicas que regulan los impedimentos y recusaciones, lógico resulta entender que son estas últimas las llamadas a regular el trámite que debe impartirse a una postulación de esta naturaleza. 87. Finalmente, la accionada no justificó por qué la recusación constituía una maniobra dilatoria, cuando lo cierto es que la misma ley consagra una medida que evita la instrumentalización de ese instituto procesal para alcanzar un fin legítimo, como puede ser, entre otros, la dilación del proceso para que se cumplan términos de la prescripción de la acción penal. Ahí lo que dice, y es importante establecerlo, es que ella no argumentó, o por lo menos no explicó, en qué se fundamentaba ella para advertir la maniobra dilatoria por parte de la defensa. Nosotros, digamos, esta representación de víctimas, sí lo creímos plausible, además que lo que se estaba dando es una maniobra dilatoria para la Corte, no hubo una explicación de fondo sobre eso, y entonces debía darle trámite precisamente al desarrollo de la recusación. Sí, señor. Continuamos. Dice, de otro lado, la normativa procedimental penal tampoco previó que el juez recusado sea quien decida si procede o no la recusación en su contra.
Lo contrario sería tanto como autorizarle que actúe como juez y parte dentro de un incidente en el que precisamente se está poniendo en tela de juicio su imparcialidad. 90. En estas condiciones es posible concluir que la jueza accionada, al rechazar de plano la recusación de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, que la recusación que la defensa de Álvaro Uribe Vélez le formuló, resolver de fondo sobre la inexistencia de la causa alegada y negarse a impartir el trámite que establecen los artículos 60 y 57 del Código de Procedimiento Penal, incurrió en los defectos procedimental absoluto y orgánico. El primero porque actuó al margen del único procedimiento válido y el segundo porque se adjudicó la competencia de decidir si procedía o no la causal impeditiva que se le atribuyó, cuando lo cierto es que la misma radica por virtud de la ley en que el juez homólogo que le sigue en turno, o en caso de presentarse discusión entre el funcionario que corresponda continuar el trámite de la actuación, es en el superior funcional. Segundo, 91. En armonía con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, no es posible corregir la irregularidad procesal detectada por ninguna otra vía. Además, esta tuvo una incidencia directa en la decisión demandada. Por último, causó la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la que es titular el accionante. 3.3.2. De la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Álvaro Uribe Vélez. 92. De lo analizado previamente se deduce que ni el artículo 142 del Código General del Proceso ni el 139.1 de la Ley 906 de 2004 podían ser utilizados por la funcionaria judicial como soportes normativos de su decisión. Los artículos 50, 60 y siguientes civil establecen sin ambigüedades ni vacíos legales el trámite que debe impartirse a una recusación. Por lo tanto, la jueza no estaba facultada para rechazar de plano la recusación ni para decidir, al mismo tiempo, negarla por considerarla infundada. Su deber era, como ya se explicó, apartarse de su resolución y enviar el asunto al juez competente para decidirlo. 93. Pese a ello, la accionada aseguró que, sin mayor argumentación, que el demandante en la tutela, al recusarla, quiso ejecutar una maniobra dilatoria y que ella, como directora del proceso, tenía el deber de evitarlo. 94. Contrario a lo concluido por la jueza, la sala observa que la manera en la que decidió la recusación se opone a lo dispuesto en la ley, porque le impuso al recusante una serie de condicionantes que, aunque estén presentes en otras normativas, no se pueden integrar al Código de Procedimiento Penal por expresa disposición del artículo 25. En tanto, no se trata de una materia que no esté expresamente regulada en este código. Paso a la orden por impartir. 97. En consecuencia, se ordenará a la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá que, dentro del término de 48 horas contadas desde la notificación de esta providencia, imparte el trámite que establece el inciso segundo del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal a la recusación que la defensa de Álvaro Uribe Vélez formuló en su contra durante la sesión del juicio oral que se realizó el 10 de febrero de 2025. Para el efecto y partiendo del hecho de que la funcionaria no aceptó la recusación, deberá enviar el expediente al juez homólogo que le sigue en turno, quien deberá pronunciarse dentro del término improrrogable de 3 días. La juez 45 penal del circuito en este caso. Así es decir, mire lo que acaba de pasar, que es importante, Daniel, advertirlo. En ese momento, cuando se interpone la tutela, recuerde que venía con una medida cautelar. Y la medida provisional era de suspender el trámite del proceso. Todo ese tiempo, se seguía descontando la prescripción. Si la jueza 44 hubiese remitido el mismo día el procedimiento al juez homólogo, se hubiera suspendido el trámite de la prescripción. Mire qué curioso. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos un descuento con relación a la medida tomada por el tribunal que suspendía los términos. Y ahora, otra vez tendremos un tiempo de descuento que va desde el día de hoy hasta el momento que la jueza 45 defina. Conclusiones, para que la gente vaya entendiendo, porque de pronto estamos acudiendo a muchos temas técnicos en la lectura del expediente o de la decisión. Lo siguiente, la competencia sigue en cabeza de la jueza 44 hasta que la jueza 45 tome una decisión en contra, es decir, que sea ella la que considere que había méritos
para la recusación y que está de acuerdo con esa posición y que la jueza 44 había acudido o estaba sometida a alguno de los numerales establecidos precisamente para la recusación. Y en ese caso, entonces, la competencia quedará en cabeza de la jueza 45. Por el contrario, si la jueza 45 dentro de estos 3 días que tienen que descontarse entonces también en el trámite prescriptivo, decide que la competencia o que no hay méritos para la recusación, devuelve inmediatamente el proceso a la jueza 44. Y sobre el tema concreto de la decisión de tutela de segunda instancia por parte de la Corte, lo que ha dicho la Corte es palabras más, palabras menos. La jueza 44 no podía rechazar de plano la recusación porque no se argumentó dónde estaba establecida la maniobra dilatoria y por tal razón tenía inmediatamente que suspender y enviarlo a su homólogo. Como no lo hizo, pues entonces violó los derechos, según la Corte, del acusado. Ese es un poco el contexto de la situación, de la orden, y ya veremos cuál es el resuelve. Bueno, dice, se aclara que el proceso penal queda suspendido hasta que se resuelva el incidente, que es lo que ustedes acaban de ver hace un momento. Exacto. Como lo señala el inciso primero. Y aquí hay algo bien interesante, doctor Del Río, que usted nos tiene que ayudar a dimensionar. Dice 3.3.4, cuestión adicional. El apoderado de Álvaro Uribe Vélez fijó como pretensión de la demanda de tutela que se deje sin efecto todo lo actuado a partir de la orden judicial del 10 de febrero de 2025, inclusive mediante la cual el juzgado penal del circuito de conocimiento de Bogotá negó de plano la recusación planteada dentro del radicado tal. 99. Sin embargo, y al margen de que el demandante no expuso el fundamento fáctico y jurídico de esta pretensión, la Sala advierte que la invalidación del proceso penal no es una consecuencia directa del amparo concedido, cuyos efectos solo irradian el trámite incidental dentro del que se produjo la irregularidad procesal detectada. En todo caso, el carácter subsidiario de la acción de tutela le impide al juez constitucional intervenir cuando al interior del proceso existen otros mecanismos de defensa judicial a los que puede acudir el accionante. Sí, ahí lo que está diciendo es porque dentro del argumento de la tutela, lo que decía la defensa era que entonces se tiene que volver a arrancar el trámite que se había establecido desde la recusación. Es decir, que todo lo que hemos hecho quede invalidado. Eso solamente se puede desarrollar en la eventualidad de que la jueza homóloga le dé viabilidad a la recusación. De lo contrario, se devuelve el trámite, como lo hemos establecido, a la jueza 44 y el procedimiento arrancará donde quedó, es decir, en la mitad de la declaración del testigo Fabián Rojas. Es decir, el juez de tutela, la Corte Suprema de Justicia, dice, yo no me puedo referir a eso porque eso es la consecuencia de que la jueza 45 sí se crea competente para seguir el proceso. Esa es un poco la explicación sobre ese tema. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Acciones de Tutela número 1, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, revocar la sentencia emitida el 21 de febrero de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual declaró improcedente la tutela invocada a través de apoderado por Álvaro Uribe Vélez. En su lugar, conceder el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Segundo, ordenar a la jueza 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá que en término de 48 horas imparta el trámite que establece el inciso segundo del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal a la recusación que la defensa de Álvaro Uribe Vélez formuló en su contra durante la sesión de juicio oral que se realizó el 10 de febrero de 2025. Tercero, precisar que el proceso penal que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez queda suspendido hasta que se resuelva el incidente de recusación, como lo señala el inciso primero del artículo 62 del Código de Procedimiento Penal. Cuarto, notificar a los sujetos procesales el presente fallo por el medio más expedito. El medio más expedito ha resultado doctor, porque usted se está enterando por antes de que la notificación de la Corte.
reporte coronel fue el que nos está dando a nosotros la notificación. Quinto, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro del término indicado en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. Firman Fernando León Bolaños Palacios, magistrado, Jorge Hernán Díaz Soto, que es el magistrado ponente, y Sí. Carlos Alberto Solórzano Garavito, magistrado. Ok, bueno, varios puntos. Primero, a partir de este momento queda suspendido el término de prescripción, que es digamos, que era lo que habíamos establecido en ese momento, que se perdió un tiempo importante con relación a la medida cautelar, porque la medida cautelar en su momento no lo suspendió. Ahora queda suspendido hasta que se defina por parte de la jueza 45 precisamente ese término. Segundo, la competencia no ha sido desplazada a la jueza 44, que seguramente ya estoy mirando que algunos medios dicen quedó en firme la recusación. No, ella no, o sobre eso no se ha tomado una determinación. Tercero, la decisión de la Corte es procedimental. ¿En qué sentido? En el sentido de que para ellos, para la Corte, el principio de subsidiariedad que se establecía con la interposición del recurso de queja no debía hacerse porque el recurso de queja para la Corte solamente se da frente a la negativa de la apelación y que entonces la defensa sí podía acudir directamente a la acción de tutela. Y segundo, que la jueza no ha debido rechazar de plano la decisión, eso lo dice la Corte, y que por tal manera, al hacerlo, no argumentó cuál era la maniobra dilatoria sobre la cual se sustentaba y entonces como consecuencia se vulneraron unos derechos. Tercero, no es viable en ese momento retrotraer la actuación al momento de la recusación hasta tanto la jueza homóloga, es decir, quien tiene que resolver la recusación, no defina de fondo. Sí, y aquí quedan las dos alternativas. Si la jueza 45 dice no hay elementos para establecer la recusación, en los 3 días siguientes se devuelve la actuación a la jueza 44 para que siga el procedimiento desde el momento donde está. Si la jueza 45 decide entonces advertir que sí son válidos los elementos de la recusación, ella será la competente para establecer el proceso y se deberá entonces devolver el proceso hasta el momento donde se encontraba para el momento del hierro, cosa que evidentemente establecerá que se activa nuevamente el término prescriptivo y el proceso tendrá que comenzar en ese punto central. Nuestra posición al respecto, la jueza 45, dentro del trámite de estos 3 días, argumentará que no encuentra méritos para la recusación, devolverá el proceso a la jueza 44 y seguramente la otra semana seguiremos dándole continuidad a la declaración del testigo Fabián Rojas. Doctor Miguel Ángel del Río, muchísimas gracias por esta explicación en caliente de la decisión que acaba de proferir la Corte Suprema de Justicia a través de una sala de tutelas, una subsala de la Sala de Casación Penal. El magistrado ponente es el magistrado Jorge Hernán Díaz, un jurista muy respetado, exfiscal delegado ante la Corte y una persona muy respetada. Obviamente hay toda una controversia jurídica alrededor de esta decisión, pero eso no quiere decir que pueda dejar de acatarse. La juez Sandra Liliana Heredia la acató de inmediato, levantó la audiencia y se sabrá en el término improrrogable de 3 días acerca del destino de este accidentado proceso, el proceso del siglo y tal vez también el que tiene el que ha tenido más zancadillas y problemas dilatorios en lo que yo recuerde de haber cubierto como reportero. Una particularidad, Daniel, que es muy importante y que resulta anecdótica y curiosa. El magistrado Díaz acaba de salir de la Fiscalía General de la Nación y el cargo que tenía era precisamente el que ostenta la doctora Marlene. Es decir, que si no se hubiera ido para la Fiscalía, el fiscal que tuviera este caso sería el magistrado Díaz. Increíble eso, o sea, el magistrado Díaz podría estar sentado en la labor de acusador del presidente Uribe por puro reparto. Así es. De hecho, la doctora Marlene, fiscal del caso, reemplazó al magistrado Díaz
en la Fiscalía General de la Nación. Así es, un dato curioso para quienes nos observan y para usted también. Muy interesante información, doctor Del Río, y también habla muy bien de que a pesar de tantos inconvenientes, la justicia en Colombia funciona con imparcialidad, con pesos y contrapesos. Yo estoy con usted en que la magistrada estaba atacando una maniobra dilatoria a la defensa de las múltiples maniobras dilatorias que ha tenido, pero también veo que hay que hacer todo hay que seguir el ejemplo de acatamiento a las autoridades judiciales. Esto determina la Corte Suprema de Justicia. Pese a lo que hemos seguido, lo que hemos esperado por años, es necesario esperar más. Sí, el magistrado Díaz para mí es un hombre muy serio. La decisión es una decisión, evidentemente, que ataca lo procedimental y pues nada, es simplemente acatarla y esperamos que la jueza 45 analice con mucho detenimiento y que tome una decisión simplemente devolviendo la actuación a la jueza 44 para seguirle dando trámite a este proceso tan complejo, tan difícil, pero que seguramente saldremos avante nosotros como víctimas y la Fiscalía General de la Nación en este caso. Gracias, Daniel, por el espacio también y a sus televidentes un abrazo especial. Doctor Del Río, una última pregunta. Pongámonos en el peor escenario. La juez 45 decide que su par, la juez 44, sí tenía una razón para aceptar la recusación y asume ya el caso y dice que debe ser desde el 10 de febrero de 2025. Sí. ¿Qué pasaba el 10 de febrero de 2025 en el caso? ¿Usted se acuerda? Sí, tenemos que arrancar el juicio nuevamente, Daniel. ¿Tan fácil como eso? Tan complejo, tan difícil, tan desgastante como eso. Esperemos que eso no pase. Yo soy optimista de que aquí no hay elementos con relación al tema. Recordemos que esa fecha se establece con ocasión al momento en el cual para la defensa se estaban vulnerando los derechos y estaba establecida la causal de recusación por parte de la causal de impedimento por parte del juzgado 44. Esperemos que eso no pase. Repito, creo en la administración de justicia y quiero que este proceso termine con una decisión, independientemente cuál sea. Para nosotros, evidentemente, tenemos elementos para que sea una decisión condenatoria, pero lo que queremos es que haya una decisión de primera instancia antes del término prescriptivo. Y de segunda también, doctor. Y de segunda, evidentemente, pero por lo menos que tengamos una decisión de primera instancia que sea susceptible seguramente de recurso por la parte afectada, pero queremos que esto termine de buena manera y no por la vía de la prescripción. Muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel del Río, muchas gracias a ustedes por haber estado pendientes de este juicio. Con su reanudación estaremos nuevamente contándoles lo que viene en este proceso interesantísimo y sui generis a un expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que por primera vez una persona que ha ostentado esa responsabilidad en Colombia está sentado en el banquillo de los acusados. Gracias a todos.